Buenas tardes desde la Ciudad de México. Este es el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal y una actividad que tenemos aquí dentro del seminario, las jornadas académicas, los diplomados y otros eventos que realizamos, es el conversatorio de estudios críticos sobre Heavy Metal. Queda con ustedes la coordinadora de este conversatorio, Ea Ilse Valverde. Adelante, Ea. Muchas gracias, Alfredo. Antes que nada, agradecemos a Alfredo por brindarnos este espacio en el seminario de Heavy Metal. Y pues recordamos que este diplomado es el resultado, este conversatorio es el resultado del diplomado que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el cual se tituló Antropología de la Música, Estudio de las Culturas del Rock y Músicas Urbanas. A partir de la necesidad que vimos en los estudiantes que estábamos ahí sobre que necesitábamos una guía para realizar nuestros trabajos, es así que pudimos ponernos de acuerdo y organizar este conversatorio. Y pues ahora el objetivo pues es difundir los textos, discutirlos y reflexionar entre todos. Bueno, para esta sesión elegimos el texto de Rosemary Hill, que se titula Sexist and Heavy Metal, y es un enfoque feminista sobre algunas problemáticas que aquejan o que pensamos que aquejan a la cultura del metal. El estudio está hecho con informantes británicos, pero creemos que hay algunas cosas que se pueden trasladar a nuestro contexto. Así, bueno, me gustaría que todos los que integramos ahorita el conversatorio pudiéramos tener las participaciones lo más ordenadas posibles. Yo, cuando quieran participar, yo les voy a dar la palabra y me gustaría que fuéramos muy puntuales para que nos dé el tiempo que tenemos en la sesión. Así, bueno, quisiera comenzar como con el contexto, ¿no? En el texto se empieza diciendo que al parecer hay una diferencia entre cómo la academia trata a los estudios de heavy metal con cómo es visto por los fans de la música heavy metal, ¿no? Al parecer, la academia tacha en primera instancia que la cultura metalera es como inherentemente machista. Sin embargo, la autora propone que esto solo se hace con una perspectiva desde fuera y que hace falta saber qué es lo que tienen que decir las personas que están en ella, específicamente las mujeres, porque hasta ahora, a pesar de que ya se han entrevistado siempre a muchos fans de esta música, nunca se había tomado en cuenta realmente cómo es que se conciben las mujeres a sí mismas y su papel dentro de la comunidad, de la escena, como prefiramos llamarla. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mujeres disfrutan, al parecer, si es que la música heavy metal es tan machista, ¿por qué es que las mujeres disfrutan de esta música y una cultura tan sexista? Me gustaría que empezáramos la discusión con esto, considerando las nociones que ella nos da, qué es lo que entiende por sexismo y cuáles son las problemáticas de las que ella parte. Así tenemos como una de las primeras dificultades que ella encuentra para comenzar este estudio, es que al parecer ni siquiera las personas que están dentro de este círculo tienen bien establecido o bien estudiado, bueno, pues estudiado no tendrían por qué, sino pueden hacer una identificación de qué es el sexismo, ¿no? O sea, no pueden hacerlo. También
al parecer en la cultura metalera existe un sentido mítico de que todos somos iguales y que por lo tanto actitudes como el racismo, la discriminación, la homofobia y obviamente el machismo no son bienvenidos, pero al parecer esto no es tan así. Y finalmente, pues es vital qué es lo que dicen las mujeres sobre sus propias experiencias. No sé si alguien quiera empezar. A mí me gustaría empezar pues con una pregunta o con un cuestionamiento que me fue dado a lo largo de la lectura. Sí, adelante. Procuremos nada más que seamos puntuales. Pues, es que hay una articulación del goce muy particular ahí. O sea, creo que todos tenemos un goce de una manera muy, muy diferente y a veces, aunque exista esta disonancia cognitiva de decir, soy mujer, pero esto tiene cierto tipo de carga sexista o machista, hay algo en ello que me hace, que participa de mi goce. Entonces, ¿realmente lo podría yo catalogar de machista? ¿Hasta qué punto o hasta qué linde está considerado como machista o como sexista o como pues lo que sea? Cuando tú tienes en consideración que eso de alguna forma te hace gozar, te hace desear, te hace un ser deseante. Sí, eso sería como mi apertura. Okay. Sí, adelante, Jessica. Bueno, yo quise dividir un poco el artículo. Me puse a reflexionar en cuestión de las letras y la literatura, las letras del heavy metal, y sí, me quedé pensando, pocas son las letras que me vienen a la mente sobre mujeres. Pensé en algunas canciones de Louviet, en el que reclaman a las diosas. He encontrado el papel de la mujer como una diosa. Entonces, pero como alguna heroína, o sea, si me voy al power metal, que es un género en el que asisten varias mujeres, como nos lo dice Sam Dunn en sus documentales, que hasta son un poco baladitas, y sí, si tú vas en Europa, vas a ver a muchas mujeres escuchando power metal. Entonces, igual no encuentro heroínas, o sea, me vino a la mente el hada y el mago. Esto desde una perspectiva de las letras. Antropológicamente, bueno, y socialmente, hablaba del acoso, el artículo. Y aquí sí quiero ligar un poco como experiencia, ¿no? En los conciertos, digo, llevo 20 años asistiendo a conciertos, al menos yo nunca me he sentido acosada, que alguien me molesta. Y en otros eventos masivos que he estudiado, como es el fútbol o en videojuegos de la calle en el que se reúnen varios chicos, ahí sí se percibe y hay queja de acoso. De hecho, las mujeres se cuidan entre ellas o evitan ir, porque tú si vas a un concierto de metal encuentras a mujeres solas, que es lo que habla también el artículo, que los clubs, o sea, si te vas al antro de moda aquí en Querétaro, no vas a encontrar mujeres solas e inmediatamente las empiezan a molestar. Y en el metal es un fenómeno que no he notado. Personalmente, donde me han molestado son mujeres y no hombres. Ajá, donde, me da miedo ir al baño en un bar metalero, pero al baño de mujeres, no al de hombres. Entonces, eso es lo que he notado. Y como ejemplo de empresas, he encontrado casos de éxito aquí en México. Tenemos una manager, que varios de ustedes la conocen, que ella promueve bandas de metal y es mujer y se dedicaba profesionalmente a otro tipo de negocio. Entonces, pues ese es un caso de éxito que he visto de mujeres en el metal. Entonces, pues traté de desagregar el artículo en varias perspectivas y fue a lo que llegué, sobre todo el de las letras, no me viene a la mente mujeres en las letras del metal. Ok.
Bueno, justamente ahorita que mencionaste lo del acoso, es lo que ella primero llama como los sexismos sutiles, ¿no? Al parecer, las chicas dentro de la escena no perciben este acoso, ¿no? Por parte de los hombres, ¿no? Sin embargo, ella destaca que el sexismo no tiene que ser justo, o más bien el acoso no tiene por qué ser físico, ¿no? Ella pone el ejemplo de que las chicas pueden recibir comentarios que ellas pueden pensar en una primera instancia que son solamente chistes y que como son chistes, si no participan de ellos, por lo tanto, no pueden ser parte de la comunidad. O sea, ellas piensan que al acceder a que los chistes les deben de dar risa, es porque están siendo aceptadas dentro del círculo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está como el punto en el que podríamos ver una problemática, ¿no? O sea, esta constante como sentimiento de las mujeres por querer ser aceptadas en un grupo a pesar de ser violentadas y aunque ellas no sean conscientes de esta violencia. Te doy la palabra, Liz. Perdón, es que, bueno, estaba rápido mis comentarios. Creo que una de las cosas que sucede es que en general a nivel de cualquier género, como que no hay un conocimiento de lo que es el feminismo, ¿no? Por eso como que no se tienen las herramientas para darnos cuenta de cuándo es acoso o eso sería uno. Y de la lectura, y lo que quiero retomar es esto del falso mito de la igualdad, ¿no? Creo que muchas veces nosotras como asistentes, seguidoras del género, sí caemos en esto que mencionan del falso mito de igualdad, donde creemos que ahí no pasa nada. Pero aunque no nos pase, no quiere decir que no exista y debemos de estar muy atentas, ¿no? En esta cuestión de que sí asumimos de que no pasa nada, pero sí está pasando, aunque a nosotras no nos pase. Bueno, y por el momento eso es lo que quería comentar. Gracias. Me parece curioso que ella resalte el hecho de que hay una especie de apropiación de los espacios por género en un concierto de metal, ¿no? Ella pone el ejemplo del mosh pit y del lugar que ocupan los hombres al asistir a un concierto, ¿no? Dice que una forma en la que se segrega a las mujeres es justamente en el que no se pueden admitir a ellas dentro de un mosh pit. Una cosa que no es dicha, o sea, no es que esté prohibido, sino que es una especie de código que nosotras sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque un mosh pit, pues, es muy violento y como que al meterte te comprometes a que el que se lleva se aguanta, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto es un problema porque al parecer el hecho de querer participar en una actividad que se considera más masculina, a las mujeres que se meten en ella se les considera menos femenina, ¿no? O sea, como que tienes que sacrificar alguna parte de tu ser mujer para poder una vez más ser aceptada dentro de este grupo. Además de que en una acción como el mosh pit no solo se segrega a las mujeres, también se segrega a las personas de mayor edad, ¿no? También pone el ejemplo de una mujer que dice, yo no entro porque no quiero ser golpeada y además ya no estoy tan joven. En cuanto al espacio que ocupan los hombres en el escenario, podemos ver también que hay una especie de, digamos, violencia con respecto a los que se ponen hasta el frente sin importar que detrás de ellos estén más personas que quieran ver, ¿no? Dice que las mujeres tienen la necesidad de irse a los lados de los escenarios para poder acceder a una vista más o menos decente con respecto a lo que pueden ver los hombres estando en el mismo espacio. No sé ustedes qué piensan al respecto. Ea, creo que ya está encendido mi micrófono. Sí, ya se te escucha. ¿Sí? Bueno, entonces, pues si quieres doy mi participación y ya. Bueno,
Yo me llamo Cristina Durán, soy licenciada en filosofía y pues trabajo justamente temas de filosofía de la música, también con temas de mitología inmiscuidos ahí. Con respecto al artículo que leímos, a mí me pareció o me llamó la atención un punto en específico que creo que atraviesa el texto. O sea, creo que justo con ese punto es que se pueden anudar muchas de las cuestiones que se van mencionando. Y viene casi al inicio, cuando habla de definir el sexismo, la autora me llamó la atención que dice que asumimos tácitamente lo que el sexismo es y lo que significa para hombres y mujeres, o para mujeres y hombres, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención el verbo es, ¿no? ¿Qué es el sexismo y qué significa para hombres y qué significa para las mujeres? Entonces, creo que justamente este punto es como cierto nudo, ¿no? Que va entretejiendo los argumentos del artículo, porque como ya han mencionado, tanto de experiencias propias, las compañeras, y también lo que leímos en el artículo, creo que mucho de lo que menciona la autora tiene que ver con qué significa el sexismo para las mujeres, y también creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Ea, que es un punto fundamental del texto acerca de qué cosas se perciben como sexismo o qué cosas las mujeres llegamos a percibir como sexismo y cuáles no en un concierto de metal, ¿no? Y también este punto que mencionaba Alicia, me parece, no, me parece que creo que sí fue Alicia, de que como mujeres muchas veces sentimos que hay menos sexismo o menos ocasiones en las que nos sentimos agredidas sexualmente en un evento de metal que en un evento, como dice el artículo, mainstream. Y bueno, yo quizá podría referir alguna experiencia semejante, pero quizá el hecho de sentir menos sexismo o menos acoso no basta como para decir que no lo hay, ¿no? Que a fin de cuentas es una de las conclusiones del texto. Pero sí me parece que este punto, al menos en el texto, es muy importante. La distinción entre qué es el sexismo y el tener o no una definición o un parámetro, digamos, para medir sexismo o para decir si hay o no lo hay y qué percibimos como sexismo, ¿no? Además de que también hay una distinción muy interesante entre la percepción femenina del sexismo y la percepción masculina del sexismo. Y por último, también hay un punto interesante en el texto que dice que las mujeres como que aceptando las reglas, ¿no? Las reglas masculinas dentro del metal, pues estamos como muy bien y no nos sentimos agredidas, salvo por estas ocasiones en las que un casi acoso parece una broma, pero que las mujeres que sí muestran más su feminidad, bien que pueden afrontar estos acosos. Y eso me recuerda mucho a un concepto que Ea ha trabajado, que es el de la puti trasher, ¿no? Y este tipo de estereotipos que de hecho sí se ven constantemente acosados o juzgados también dentro del mismo contexto, ¿no? Dentro de los mismos eventos y de los comentarios en redes sociales, etcétera. Y pues ya, como diferencia entre qué es sexismo y qué percibimos como sexismo, ¿no? Ya. Sí, gracias. Pues me parece que justamente todos estos comentarios, o sea, siguen estando en este primer punto que trata la autora, que es sobre el sexismo sutil, ¿no? Yo considero que la existencia de cosas como puti trasher justamente entran en estos sexismos sutiles, que muchos los ven a modo de broma y que las mujeres también se hacen partícipes de ellos para poder entrar a estos círculos que en su mayoría son masculinos,
aunque podamos ver que no existe tal vez una violencia física, ¿no? Por lo que llevamos hasta ahorita, la violencia puede como resumirse todavía en que tiene que ver más con acciones específicas con agresiones, ¿no? Le doy la palabra a Adriana, que ella nos va a leer unos comentarios que tenemos en la página. Hola a todos. Tenemos un comentario en la página de Facebook de Cristina Solís, en la que justo va a... ¿Puedes hablar más alto, Adriana? Ay, perdón. ¿Ahí me escuchan un poco más? Es que se escucha muy bajito. ¿No? Ya. Ok. Bueno, el comentario es de Cristina Solís, que dice, en mi parecer, en el momento que estamos siendo partícipes de un movimiento como tal, no somos conscientes, como menciona la compañera, no poseemos las herramientas teóricas que nos permiten interpretar nuestro contexto. Por lo mismo, como comenta la autora, lo interiorizamos y normalizamos como parte de la escena. Así es, efectivamente, pues ella lo menciona, ¿no? Entre más tiempo se pasa en algo, más se interioriza y por lo tanto se normaliza, ¿no? Esa es la palabra que ella ocupa. Bueno, pues prácticamente hablaba de una de las partes que tiene que ver con las percepciones. Ella precisamente lo menciona en las cuestiones de la metodología. Estas percepciones a veces sobre cuáles o cómo son los roles de la mujer dentro de la escena del heavy metal tiene que ver mucho también de cómo nosotros o cómo toda la escena pues se ve a sí misma, ¿no? Hay bandas que son políticamente de protesta y se puede decir así, y hay otras bandas que no se quieren achacar también cuestiones políticas, ¿no? Entonces también viene algo muy importante ahí, es precisamente, o sea, dentro exactamente de qué banda se puede dar esto más o qué no se puede dar más o no sé, toda esta cosa es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Sí. Creo que alguien más tenía la mano levantada. Yo. ¿Iris? Sí. Por favor, si puede ser puntual, adelante. Claro. Pues retomando un poco la idea del sexismo, pues creo que las distinciones de género, o sea, a pesar de que ha sido una problemática muy actual, creo que no la vamos a agotar y no la vamos a agotar mucho menos con divisiones binarias. Y por otro lado, creo que hay una falsa liberación del cuerpo. Entonces, al menos yo en ese sentido, en la falsa liberación del cuerpo y la falsa liberación de ciertas prácticas del cuerpo, es que me daría el beneficio de la duda de hasta qué punto eso no es una reapropiación positiva o negativa, sino más bien el ver cómo la entrocamos para ver cómo funciona alrededor de esa identidad en concreto. Lo que decía ella, o sea, habría muchas mujeres a las cuales no les gusta identificarse con el género, con el concepto putty trasher, y está muy bien. ¿Por qué? Porque eso te habla de la propia concreción de tu identidad. Pero por otro lado, apelando a esta misma falsa liberación, creo que habrá personas a las cuales sí les funcione en su ser y en su existir día a día para poder de alguna forma anular o tratar de minimizar la microfísica del poder. Y ya. Sí. Pues yo creo que, o sea, yo insistiría también en lo que dijo Alicia, en que debemos hacer como o sea, que debemos hacernos este cuestionamiento de qué, o sea, de por qué aceptamos o no estas cosas, ¿no? Porque pues la mayoría vienen dadas desde este contexto totalmente patriarcal, ¿no? O sea, qué tan adentro tenemos, o sea, qué tan atrás o tan adentro debemos de ir
para saber de dónde vienen y por qué unas sí y por qué otras no. Le damos la palabra a Adriana, por favor. Hola a todos, yo soy Adriana de Antropología Social. Justo como para volver a regresar un poco más como a la lectura, que creo que se me hace muy pertinente, es que ella está entablando justo en el momento de definir o dar un acercamiento hacia la definición de sexismo, es que sí lo marca muy claro y muy bien, en el sentido que dice, hay una dificultad para identificarlo, ¿no? Y coincido con Iris en el que dice, no precisamente todo tiene que ser sexista, pero sí justo es reconocer que hay prácticas que no ubicábamos que estaban dentro del sexismo y que ella lo entabla muy bien diciendo que viene desde o sea, que hace esta investigación desde los fans que escuchan metal, ¿no? O las fans que escuchan metal. Y es ahí cuando ellas, que lo que resalta mucho en su investigación es gracias a esto, al estarles preguntando, estar escuchando su experiencia, dice o menciona que lo comparan con otras escenas, ¿no? Como ya dijeron, como el mainstream. Entonces, en esta parte es cuando ellas dicen, no hay sexismo o me siento menos atacada, pero creo que porque ya se están llevando a un nivel de agresión o de violencia como es el acoso sexual, que ya es una parte mucho más alta, ¿no? Pero ahí no quiere decir que no exista este sexismo. Y es ahí donde creo que está como el siguiente paso de este artículo, como estarlo identificando y haciendo una propuesta. Ahora sí marca muy bien que el sexismo, y creo que tal vez haya cosas que uno como experiencia no lo identifique, como en la parte de lo que dice del moshing. Justo yo no lo había visualizado ni entendido, pero es cierto, es un espacio sumamente masculino que se deja ver que el libre albedrío de entrar, ¿no? Pero que en el que sigue habiendo reglas que únicamente son masculinas y en las que entran y que sigue siendo una desventaja para las mujeres, ¿no? Que seguramente a quienes se les hizo este estudio no lo perciben o no lo llegamos a percibir porque hemos tenido otras escenas donde han sido más agresiones un poco, una violencia más alta en cuestión hacia el género. Entonces creo que ahí deberíamos de puntualizarlo muy bien. Sí falta como una mayor definición, pero creo que la autora sí define muy bien que siempre este sexismo sí hay una desventaja hacia el género femenino. Adelante, Omar. Hola a todos. Yo soy Omar. Soy maestro en artes, licenciado en historia. Sí, yo quería también retomar un poquito lo que mencionan las compañeras, tratar de analizarlo desde la forma, ¿no? No tanto desde el fondo. Mis experiencias no me alcanzan a mí para poder abordar este texto de la manera en que todas ustedes lo pueden abordar, ¿no? En ese sentido, algo que menciona Ana Cristina me pareció súper importante y es la parte primordial de lo que es el texto, ¿no? Que es precisamente también lo que menciona Diana y lo que se ha estado discutiendo alrededor de toda la conversación, que es la cuestión de la conceptualización del sexismo. En ese sentido, me parece que también es un punto nodal del texto y nos habla bastante bien de la metodología que utiliza la autora para poder comenzar desde una generalización, que es algo, cuando tú vas a escribir un artículo científico, es algo peligroso empezar desde una generalización, ¿no? Decir un enunciado como el metal es sexista. O sea, el metal es sexista, el metal está compuesto de una serie de individuos, todos completamente diversos, ¿no? En ese sentido, es muy arriesgado decir el metal es sexista. Por eso la forma en que ella lo aborda, utilizando un poquito esta cuestión historiográfica, ¿no? O bibliográfica, empieza a contrastar la forma en que se utiliza el concepto y ella llega a la definición que va a utilizar de sexista, ¿no? De sexismo. Al final, en las conclusiones, ella nos va a decir que las experiencias que sufrieron estas mujeres, si bien ellas no la estaban internalizando de esta manera, sí podrían considerarse sexistas a partir de ciertos contextos, ¿no? Entonces eso me parece a mí primordial en la cuestión del texto. Me parece un poco peligroso también tratar de relativizar los conceptos. Me parece que eso podría llevarnos a un punto de discusión vacía, ¿no? En el sentido de que si para cada individuo el concepto significa algo diferente, entonces probablemente el concepto no tiene ninguna definición, ¿no?
y eso es peligroso, ¿no? Entonces, me parece que ella lo que hace un trabajo bastante interesante en ese sentido, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero finalmente la primacía que tiene ella en ese sentido es que ella lo cubre de esta metodología para poder darse a entender de lo que ella explica como sexismo, ¿no? En cuanto a lo que mencionaba Jessica Barajas también al inicio de la conversación sobre esta cuestión del heroísmo en las mujeres, hay otras cosas súper interesantes que se han escrito. Hay una autora que me gustaría nada más así comentar rápidamente, y ya termino con esto porque me alargo un poquito. Un autor que se llama Joan Singh, que ha escrito para la Metal, la Asociación de Metal Music Studies, ¿no? International Society of Metal Music Studies tiene un texto muy relevante para este tipo de conversaciones también, que se llama Feminismo Vigilante, ¿no? Y ella analiza la figura de esta banda que se llama Castrator. Aquí en México hay similes, de hecho, de esta banda, ¿no? Donde lo que hacen es no tratar la figura femenina como heroica, pero sí tratarla como una figura poscrita, ¿no? Que es decir, como que invierten la figura del héroe. Para términos populares sería como una cuestión de Robin Hood, ¿no? Entonces hay una banda en Monterrey que se llama I Spit on Your Grave, ¿no? Que está basada precisamente en la película de Slasher de 1978, no sé si la han tenido oportunidad de verla, que es una mujer que básicamente toma venganza en contra de sus perpetradores, ¿no? Entonces sí existen estas inversiones, quizá no a través de una figura tan tajante del heroísmo, pero que sí se puede interpretar a partir de esta manera, y precisamente viene mucho a relevancia por la posición histórica que siempre ha tenido la mujer, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, justo ahorita que me parece importante señalar que la autora menciona, ¿no? Que al parecer los estudios habían estado centrando principalmente como en público, o sea, como sin querer en público masculino, ¿no? Y no se habían tomado en cuenta pues, cómo viven las mujeres estando en estos medios. Entonces, ahorita que tenemos la participación de los compañeros, creo que también es importante, pues, ver, o sea, cómo algunos también pueden concebir esto, porque al parecer es lo que plantea de que se considera, ¿no? Así como abiertamente que el metal es machista, también, o sea, como que es resultado de lo que los mismos hombres dicen, ¿no? O sea, como que no se le había preguntado antes a las mujeres si ellas consideraban que había estas cuestiones o que ellas las vivían, ¿no? Sino que los mismos hombres fueron los que dijeron que esto era lo que se vivía. En cuanto, o sea, retomando este punto el mito de la igualdad, o sea, creo que de hecho es uno de los más importantes que ella trata, y es que justamente al parecer existe como la idea de que el amor a la música es lo más importante, ¿no? Y que por lo tanto los hombres que asisten a los eventos de metal no tienen como las ganas o están buscando específicamente el ligar o el acosar mujeres, ¿no? Que eso es lo que comentaban las compañeras, lo que al parecer hace que podamos sentirnos más seguras en un evento de metal, que sin embargo, insisto, parece obedecer, perdón, a que no vemos lo que hay detrás de este tipo de actitudes, ¿no? O sea, porque como que se enaltece que las personas solo van a los conciertos a eso y no a convivir de otras maneras, pero más bien tiene que ver con la forma en la que se conceptualizan estas cosas y la normalización que hay sobre los comportamientos.
Sí, Iris. Chingadera. Otra cosa que creo que también contribuye a efectos del mito de la igualdad es, por ejemplo, la captación del discurso de lo sexista cuando aparece la parental no sé qué cosa del PMCR, que la etiqueta que advierte el contenido explícito, que dice, bueno, es que deberían vetar a estas bandas o a estos cantantes porque su contenido es sexista, pero es sexista en el vacío, nunca es sexista en la necesidad de hablar necesariamente desde el estudio de la autora, de decir, bueno, ¿cuáles son aquellas prácticas reales que están haciéndonos hablar del sexismo y por lo cual es necesario llevarlo a, no sé, al Congreso de los Estados Unidos? Porque, por ejemplo, se lleva a Dee Snider, se culpa a Marilyn Manson, se hablan en sesiones extraordinarias, pero desde estos puntos, sin mencionar en ningún momento la experiencia de vida de las personas que realmente tienen esta agencia respecto de esta música. Entonces también ahí está pues funcionando. Y por otro lado, pues creo que también participa de la configuración del simulacro, de la falsa liberación del cuerpo y de estas decisiones libres que podemos tener y acceder. Entonces, pues sí, hasta ahí. Sí, gracias. Pues esto justamente tiene que ver con este punto todavía, ¿no? El mito de la igualdad, porque ella recalca que las mujeres no están dispuestas a nombrar este sexismo, ¿no? O sea, con base en todas estas entrevistas, las mujeres no, al parecer, no están dispuestas a admitir o incluso ser conscientes de eso que están viviendo, ¿no? Por lo tanto, al parecer, hay una especie de miedo de muchas de nosotras de hablar sobre estas problemáticas, porque esto significaría que estaríamos desafiando o retando el llamado status quo, ¿no? No podemos acusar a alguien, o sea, no, ella dice directamente, no podemos decir que alguien es un acosador, porque de inmediato seríamos censuradas o de plano expulsadas de la escena, ¿no? Ella lo que dice entonces es que el mito es tan fuerte que cualquiera que diga que existen estas actitudes inmediatamente es vetado, ¿no? Inmediatamente es vetado y por tanto ya no, o sea, ya no entraría dentro de la escena y por tanto ¿Ya me escuchó? Esto es lo que pareciera que, o sea, como es como esta capa o burbuja la que nos permite decir que el metal es realmente incluyente, ¿no? Porque al parecer las personas que se salen de esto son expulsadas. Sí, Iris. Es que ahorita que estás hablando, me acordé de cuando, no me acuerdo qué noches fue, el punto es que yo estaba esperando a que tocara The Offspring, y pues estás entre la masa, estás entre toda la multitud de gente, y obviamente todo el mundo está pegado con todo el mundo. Pero eso no quiere decir que porque todo el mundo esté pegado con todo el mundo como sardinas como en el camión, quiere decir que te van a agarrar las nalgas. Entonces, cuando a mí me pasa eso, porque un güey me agarra las nalgas y me dice, güey, no digas que no te gustó si para eso estás aquí. Como yo estaba muy cerca del lado de la valla de contención, no hacia el frente, sino como en medio del escenario, uno de los güeyes de seguridad me escuchó y me sacó, en lugar de sacar al güey que me había agarrado las nalgas. Y me dijo, no, es que es por tu seguridad, para que no te encuentres con él. Y así de, dude, si hubiera sido por mi seguridad, mejor hubiera sacado al otro güey. O sea, porque si me agarró las nalgas a mí, ¿qué no le va a agarrar las nalgas a quien sea? ¿Sabes? Sí, y justamente en este caso, pues volvemos al primer punto de los sexismos sutiles, ¿no? Donde
se hablaba de que los espacios terminan siendo privilegiados para los hombres, ¿no? A ti te sacaron porque eras mujer y los hombres siguieron conservando su privilegio dentro del espacio. Creo que Adriana tiene un mensaje de Facebook. Por Sí. favor, Adriana. Sí, escribe Chucho Córdoba. Dice, el mito de la igualdad y la famosa figura de la hermandad que responde realmente a aquello de la falsa conciencia no deja que muchos o muchas vean con claridad las situaciones de sexismo y en general de las diversas problemáticas de género al interior de las escenas de metal. Que creo que es justo lo que conversamos. Exacto, queda perfecto, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber si tienen algún comentario respecto a este punto específicamente sobre el cómo las mujeres no pueden denunciar estos actos porque de inmediato son como sacadas, ¿no? O las dejan fuera dentro de la comunidad. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto de esto, si realmente, o sea, con base en el texto. ¿Tú, Adriana? Sí, hay otro comentario de Facebook. Perdón. Por favor. Ok, justo también en el mismo sentido, expone Cecilia Aranda, que dice exactamente, la mujer que habla de sexismo en la escena es excluida. Para ser aceptada se exige cierto grado de mimetización y de piel gruesa. Se espera de la mujer metalera que se defienda sola. En el momento que pides ayuda te ves disminuida. Ok. ¿Alguien más había dicho algo? Yo, pero creo que no me oigo. ¿Sí me oigo? Sí te oyes, Ariadna, Okay. adelante. Sí, bueno, hola, soy Ariadna, soy licenciada en Antropología Social. Y bueno, justo cuando la autora hace referencia a las mujeres que aceptamos, ¿no? Las reglas masculinas dentro del metal, pues mientras hagamos eso vamos a estar bien, ¿no? Pues obviamente habla de una forma de autosujeción, ¿no? A formas muy específicas de violencia o de discriminación que no son, claro, como hemos estado diciendo, pues muy perceptibles a simple vista, ¿no? Y tomando en cuenta el ejemplo de Iris, sobre que a ella la sacaron de la valla, bueno, de su lugar, de su posición como espectadora, ¿no? Pues claro, te quitan la oportunidad de por ser mujer, pues, ¿no? Pero también desde el punto de vista de las bandas, o sea, el denunciar este comportamiento, estas formas de discriminación, pues es más notorio, más evidente, digamos. ¿No se escucha, Ariadna? No, como que se le fue la señal. Bueno, ahorita que vuelva, retomamos su punto de ella. Pero justamente, ya que seguimos en esta línea, me gustaría hacer como que, qué bueno que regresaste. ¿Ya te escuchas, Ariadna? Sí, ya los escucho, pero una disculpa. Sí, no, pues continúa. Es que mi internet está fallando un poco. Sí, termina tu comentario, por favor. Sí, bueno, voy rápido. Un ejemplo de todo esto, bueno, es la constante búsqueda de aceptación y aprobación de parte de... Oh, no puede ser. Si no, mejor continúa ya con el siguiente punto y ahorita que arregle esto ya mejor les aviso. Ok. Bueno, sí, yo quería como resaltar que esta marginación o expulsión, como querramos decirle al hecho de que cuando alguien denuncia estos actos inmediatamente queda fuera, me gustaría que pusiéramos otro ejemplo hablando de cosas internacionales primero, ¿no? Hace poco tiempo la banda Incantation
hizo un comunicado donde les pedía a los seguidores de su página que se abstuvieran de decir malos comentarios, ¿no? Sobre la apariencia de las personas, ¿no? Específicamente sobre su community manager, ¿no? La que les manejaba las redes. Sin embargo, solo se quedó en eso, ¿no? En una pseudo enunciación de la banda de decir, aquí no se discrimina a las personas por ningún motivo. Sin embargo, o sea, las personas que estamos en esto de una forma más seria, yo creo que vimos que esta respuesta podíamos considerarla hasta cierto punto lo que llamamos tibia, ¿no? O sea, que no se está posicionando de ninguna manera para exponer, o sea, no se está posicionando dejando claro por qué es que está mal hablar de estas cosas, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que al ser una banda internacional le preocupa, o podemos suponer que le preocupa su imagen, porque finalmente la mayoría de su público, lo queramos o no, siguen siendo hombres. Independientemente de que haya sido un ataque directo al físico de una mujer, que volvemos como a conceptos como pussy trasher, a cosas que están relacionadas con el acoso y a todo este tipo de discriminación que pueden sufrir las mujeres. Finalmente la banda no tomó ninguna postura. Entonces, ¿por qué no la toma? Porque puede pasar esto, ¿no? Al momento de tomar o sea, posicionarse, inmediatamente podría ser descalificada, ¿no? Y sacada de la escena. No sé si alguno de ustedes, además basándonos pues, en este punto del texto, quiera decir algo más. Yo tengo otro ejemplo muy similar a ese que mencionas de Incantation, ¿no? Y creo que debe haber como millones, ¿no? O miles, Exacto. ¿no? Sin ser hiperbólico. Recuerdo mucho lo que acaba de suceder con Melissa Moore, ¿no? Que es guitarrista de la banda Absu, miembro fundadora de la banda Absu, y cuando ella transiciona a convertirse en una mujer transexual, el vocalista de la banda, que no recuerdo el nombre, no vale la pena ni siquiera mencionarlo, la corre de su propia banda, ¿no? Y el argumento que él otorga para correrla de la banda es que no se puede jugar con su legado, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de conceptos que se van así como acumulando, ¿no? Para poder darnos a entender cómo funcionan estas proximidades, ¿no? El ejemplo de esta banda y el ejemplo que tú das de Incantation tiene mucho que ver con la cuestión de mantener una cierta autenticidad, ¿no? Un capital subcultural que estas bandas tienen, ¿no? Entonces el cantante de Absu prefirió correr a un miembro fundador de la banda para mantener esta posición, ¿no? Lo que es completamente absurdo y nos muestra nuevamente esta cuestión, está como muy maniquea idea de lo que es esta cuestión de la inclusión, ¿no? Esta percepción que de repente uno como fanático del metal tiene, porque uno crece siendo fan de esta música, ¿no? Entonces hay una serie de apegos que a uno le resulta muy difícil ir como que conflictuándose con ellos, ¿no? Entrar como en una cierta batalla interna con esta cuestión que formó muchas partes de tu personalidad, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Supongo que hay miles, ¿no? Pero ahorita me saltó ese inmediatamente que mencionaste lo de Incantation. Sí, precisamente, y que tiene que ver con esto, este mito de la igualdad, ¿no? Y el por qué se le llama un mito, ¿no? Porque todos creemos que existe esto que también mencionaron en los comentarios, de que hay una hermandad, ¿no? O sea, que por el hecho de que a ti te gusta lo mismo que a mí y tenemos más o menos los mismos códigos, pues como que somos iguales, pero estamos, pues, o sea, junto con este texto estamos tratando de desentrañar qué tanto de eso es cierto, ¿no? Y qué tanto se sabe. Adelante, Gil. ¿Ahora sí ya me escuchó? Sí. Ok. Sí, continuando en la línea en la que están conversando ahora, no sé qué tanto sea realmente un mito, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionaban las cuestiones del mosh pit. En mi experiencia como músico y como asistente a las tocadas de metal, en México hay un caso muy particular.
En las tocadas de urbano, por ejemplo, que tocan bandas de metal, punk también, hay un momento en el que se organizan mosh pits de puras mujeres. Eso podría ser como algo que rompe por completo con el paradigma que coloca la autora, ¿no? En las mismas experiencias, tanto con amigas e inclusive con mi esposa, ha participado en mosh pits, ¿no? Y lo que pasa es que cuando los chavos ven que ya hay mujeres dentro del mosh pit, pues solo empujan, ¿no? O sea, no hay una agresión similar a la que es con puros hombres, ¿no? La autora también pone otro ejemplo que es, incluso hace una pregunta alrededor de eso, que es cuando van a comprar playeras oficiales, ¿no? Que ella asevera que la mercancía la venden los amigos de las bandas, ¿no? Y que en general son hombres, ¿no? En experiencias como Hell and Heaven, como Force Fest, pues yo he visto que también se rompe un paradigma, ¿no? Que la mayoría de las personas que están vendiendo playeras, bueno, no la mayoría, porque yo tampoco quiero asegurar algo que no es comprobable, ¿no? Pero sí hay muchas mujeres partícipes también en la venta de mercancía. Incluso la persona que domina los puestos de venta del circo volador es mujer, la que da los puestos y la que otorga los lugares. En este sentido, la escritora dice, ¿no? Las chicas en el metal no ven la agresión sexual o no ven el sexismo porque ya es tan común que no lo notan, ¿no? La pregunta aquí es, ¿todos estos actos sexistas solo los vemos en el metal o los vemos en varios de los ámbitos sociales en los que nos desenvolvemos como personas, como artistas o como alguien adscrito a un movimiento? La conclusión, a mi juicio, después de leer el texto, sería que la escena metal está contextualizada dentro de una cultura patriarcal. Es decir, si buscas actos sexistas dentro de la escena, los vas a encontrar. Así como si los buscas en un rave, como si los buscas en movimientos políticos, como si los buscas en fiestas, como si los buscas en tocadas de banda de otro género, los vas a encontrar, porque todo esto está inmerso en un contexto de una cultura patriarcal. Otras cosas que señalaban anteriormente es que, por ejemplo, a Iris la sacaron de un evento porque le tocaron las nalgas, ¿no? Me ha tocado ver personalmente en varias tocadas, que alguien acosa a una chica y sacan al güey, ¿no? Incluso en uno de estos denominados bazares del vinil, hubo un caso cercano de acoso, de toqueteo, y el propio organizador decidió sacar a la persona que estaba haciendo el toqueteo. Entonces, también ha habido casos incluso de bandas que han sacado a sus miembros por acusaciones de acoso. En todo esto que salió del Me Too músico, salieron dos personajes de bandas de metal y al siguiente, en unas horas, la banda ya se había desmarcado de ellos, ¿no? Comunicaba que ya no estaban presentes en la banda por esta situación. Entonces, creo que sí hay un sentido de igualdad y un sentido de opción hacia un cambio de mentalidad y un cambio de imagen al respecto de la sociedad y la cultura patriarcal, y sí lo ofrece también el metal. Me viene un caso como el de la cantante de Plasmatics, Wendy Williams, quien era una persona preocupadísima por su físico, ¿no? O sea, ella basaba toda su imagen en su físico. Si tú ves las portadas y tú ves la forma en la que ella se expresa, es 100% su físico, ¿no? Incluso su vestuario es ponerse parches nada más en los pezones y en la zona púbica. Eso es una libertad que ofrece la escena del metal, ¿no? En la que puedes expresar tu sexualidad, puedes expresar con tu cuerpo y puedes expresar a través de eso tu música y lo que tratas de decir, ¿no?
Existen casos como el glam metal, como bandas como Poison, como Motley Crue, que es una explosión total e igualmente a la del ejemplo que pongo de Wendy Williams, de su cuerpo, de explotar el cuerpo, de explotar su imagen, incluso llegar a tener apariencia andrógina, ¿no? Un caso más cercano, quizás el vocalista de Him, que son completamente andróginos. Encontramos también muchos de esos personajes alrededor de muchas bandas, ¿no? Incluso hay algunas entrevistas, por ejemplo, a Suzy 4, quien tenía una banda en Detroit antes de ser Suzy 4, ¿no? La banda era conformada por todas sus hermanas y alguna vez la entrevistó, no recuerdo qué revista, algún día les podré pasar el dato, sobre cómo era el trato dentro de la escena como músicos, ¿no? Ella decía que jamás recibió algún tipo de clausura, de persecución sexual o de acoso por parte de los músicos. Incluso ella dice que eran muy de cuates con ellos, con ella, ¿no? La autora también señala que para sobrevivir dentro de esta escena, una mujer debe de tener un comportamiento como de hombre, ¿no? Cosa que también me suena mucho, porque entonces solo es de hombres tomar cerveza, solo es de hombres tocar un instrumento, solo es de hombres comprarse una playera de metal, la parafernalia. Yo creo que también ella tiene, al estar todos sumergidos en una cultura patriarcal, también ella tiene posiciones sexistas, al aseverar que el mosh pit solo es para hombres, cuando encontramos ejemplos de que no lo es, al grado de que, como les digo, y ojalá algún día encuentre un video en YouTube para que les mande el ejemplo, se organizan mosh pits de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que todo se concluye en este sentido, ¿no? De que al estar la escena permeada por todo este contexto de una cultura patriarcal a la que muchos países pertenecemos, y no es que todos, pues vamos a encontrar sentidos de acoso, ¿no? O sea, yo creo, y hay testimonios de personas cercanas a mí, de que a veces una mujer que es culero, o sea, es feo, ¿no? No estoy diciendo que sea algo agradable, ¿no? O sea, es una situación muy fea de la cultura, algo que afecta mucho al desarrollo de la convivencia de las sociedades modernas, que incluso hasta las mujeres son juzgadas por propias mujeres, ¿no? O sea, ve cómo viene vestida, ve cómo está la chingada, que no sé qué. O sea, hay cosas muy mala onda al respecto, ¿no? Incluso la autora dice, también la mayoría de los hombres dentro de la escena metal ven a las mujeres como groupies. Es feo eso y no todos estamos de acuerdo con eso. Sí, perdón, ya 30 segundos, termino la idea, 30 segundos. Y entonces, pero las groupies existen. Incluso hay todo hay escritos y libros y una sociedad de groupies que vienen desde la época de Led Zeppelin, ¿no? O sea, sí hay mujeres que también actúan dentro de la escena en ese rol. Y nosotros no estamos tampoco para calificarlo o descalificarlo. Bueno, para terminar el tema ya sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que algunos de los ejemplos que nos has dado pueden ser fácilmente puestos en contexto y yéndonos más atrás, en realidad sí le estamos dando, o sea, tus ejemplos en realidad sí le están dando la razón a la autora, ¿no? Porque cuando decimos que hay un mosh pit específico para mujeres, una vez más lo que se enmarca es que el mosh pit es mayoritariamente masculino, y ella no dice que las mujeres no puedan entrar. Lo que dice es que una mujer al entrar se somete a ciertas reglas que más bien se imponen por el hecho de que es predominantemente masculino. Y en el caso de las groupies, bueno, con mi trabajo de las Pussy Trashers, hablo sobre justamente en que hay acepciones de lo de groupie, y no se trata de juzgar la sexualidad de las mujeres. O sea, aquí no se está poniendo en tela de juicio si les gusta o no, sino la percepción que se tiene de fuera sobre ello. Adriana tenía algún mensaje, ¿ibas a leernos algo?
Sí, les leo el mensaje de Ariadna por la onda de su conexión, en donde justo también nos dice que un ejemplo de la autosugestión al esquema de dominación masculina es la constante búsqueda de aceptación y aprobación, o bien de autenticación, de comprobar que somos como mujeres lo suficientemente metaleras como para merecer estar en estos círculos. Por el lado de las bandas femeninas, pues se encuentra en constante lucha por demostrar su talento, demostrar que son tan buenos como los hombres. Considero que es de los argumentos más normalizados en la escena, que ya muchos reducimos a decir, ellas tocan tan bien como otra banda de hombres. Es un falso mito de igualdad, precisamente. Sí, preciso. Pues justamente, ya que llegamos a este punto, podemos pasar al último, ¿no? Que ella toma, que es lo de tomar en serio el papel de las mujeres, ¿no? Como dije anteriormente y como está en el texto, la autora menciona que la mayoría de las opiniones o de los estudios más bien se han basado en información mayoritariamente obtenida de público masculino, ¿no? Y que no se toma en cuenta lo suficiente o de una manera más seria a las mujeres. Por lo tanto, se tiene que repensar como la forma en la que se lleva a cabo una investigación, ¿no? Y es por eso que ella, o sea, cuando hace su metodología, nos dice que habló sobre las entrevistas y los lugares en los que los llevó a cabo, ¿no? En este punto, a mí me gustaría que quisiéramos hablar ya en un contexto local sobre esto, pero pues yo les pediría que fuéramos más puntuales con los comentarios, por favor, porque tenemos el tiempo contado y también de moderar un poco algunas cuestiones. Opinó primero, levantó la mano primero Víctor. Adelante, Víctor. Hola, buenas tardes. Soy Víctor y soy estudiante de Historia de la UAP. Y bueno, siguiendo con este tema, igual me parece algo como muy, muy pertinente que se siga tratando, porque muchas veces se deja al lado y se romantiza esta idea de la unión de los metaleros, como discutido, de que pues no, eso no existe aquí, en este círculo somos unidos y respetamos los unos a los otros, pero realmente eso es una idealización de este romanticismo colectivo que tenemos como por amar esta música, ¿no? Pero en realidad sí hay muchas problemáticas que se viven pues en la escena, ¿no? Por así decirlo. Yo me he percatado de cosas, de ciertos actos, de ciertas cosas que he vivido en las tocadas, en los conciertos, ya sea desde tocadas underground hasta tocadas mainstream, donde sí llegas a ver ciertos comportamientos ahí, pues medio raros e incómodos, ¿no? Sí, algo que me llamaba mucho la atención con lo que dijo Mar de la banda Absurd, es que esta banda me parece que tiene un posicionamiento de que son nazis. Esta banda viene con esta idea nacionalista y creo que también de ahí tiene algo que ver, tiene mucho que ver que sea esta banda que hayan expulsado a esta a este miembro, bueno, disculpen, a este integrante de la banda, porque entonces también te habla de que este posicionamiento sexista viene de que pues también es una cuestión ideológica, ¿no? Que pues si hay un movimiento que está en contra del feminismo y de todas estas cuestiones de igualdad y de inclusión, pues precisamente es la derecha, ¿no? Y más los movimientos de extrema derecha, pues son los que vienen como que a hacer como más visibles este tipo de cosas, ¿no? Pero se vive, inclusive la autora lo menciona en el texto, que es realmente esto del sexismo simplemente es un ejemplo en el ámbito metalero, pero en realidad se vive en la sociedad, ¿no? O sea, está ahí y es algo que vivimos al día a día, ¿no? Y esto nada más es un ejemplo, ¿no? Ella lo toma desde su contexto porque es metalera, pero pues también se percata con las entrevistas que hace y desde su propia, desde su visión, ¿no? De lo que ella ha sufrido. Creo que aquí algo que a mí me llama la atención es, perdón, yo como metalero, ¿hacia qué posicionamientos deberíamos tomar, ¿no? Ante este tipo de cosas y cómo empezar a tal vez tratar de deconstruir este tipo de
actitudes, no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero pues no sé cómo podríamos tratar de tener un posicionamiento ante este tipo de cosas, sobre todo pues desde esta perspectiva, ¿no? Hablo desde metalero, ¿no? De no seguir creando más este tipo de sexismos, ¿no? Porque es cierto, inclusive aunque haya mosh pit de mujeres, pues también sigue siendo algo, pues, sexista, porque estás apartándolas simplemente para que ellas pues, entren en un mosh pit, pero pues al fin de cuentas eso no resuelve nada, o sea, nada más está evidenciando un problema, ¿no? E inclusive cuando el mosh pit, yo me he metido a mosh pit con mujeres, también es muy diferente, ¿no? La intensidad de los golpes, todo eso, o sea, cambia, ¿no? Entonces, desde un simple acto como el mosh pit hasta la presencia de un miembro que tiene ciertos posicionamientos ideológicos, pues ahí se ve el sexismo, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas son las que hay que empezar a tratar de discernir y tratar, tal vez no dar una solución ahorita, ¿no? Pero sí ver que sí estamos rodeados de sexismo en el metal, de que sí existe y de que realmente, aunque mucho se haya romantizado, porque inclusive hay muchos canales de YouTube que romantizan esa idea de que eso no existe, pero no, y son cosas que vivimos, ¿no? Y que entonces sí hay que tomar un posicionamiento ante eso, porque si queremos un movimiento en el metal que sea más igualitario y que sea más incluyente, inclusive desde niños, pues hay que empezar a cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si hay eventos, sobre todo en el underground, de pornogore o de black metal, donde ni siquiera se permiten a niños, ¿no? O sobre todo los de pornogore, que luego llegan a ser pues, misóginos, ¿no? A lo mejor con una carga de humor negro, pero de cierto modo está un mensaje ahí como que hay que tratar también como de identificar, ¿no? Eso sería todo. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Adelante, Carla. Hola, ¿me escucho? Sí. Hola, buenos saludos a todos. Soy estudiante de etnomusicología en la UNAM y yo quería retomar esta parte, pues, de mi experiencia. Inmediatamente en cuanto leí el texto, pues tuve que contextualizar dónde estoy, dónde estoy parada y como músico, por supuesto, siempre tratas de demostrar quién eres y que realmente eres metalera y que realmente mereces un espacio, ¿no? Dentro de tus compañeros metaleros y por supuesto todo el tiempo te la pasas demostrando si sabes mucho de música, si sabes mucho de géneros y es más, si cantas, mientras más cantes más gutural, pues eres más metalera, ¿no? Entonces, también me acordé un poquito de esa sesión que tuvimos de los trus y los posers, ¿no? Porque a las mujeres regularmente siempre pues nos han tachado de posers, ¿no? Y de groupies, y que no podemos tener realmente pues una experiencia dentro del metal y un gusto, ¿no? No, yo creo que tal vez sí se está haciendo el trabajo, ¿no? Como lo menciona Gil, sí hay mujeres que están en muchos ámbitos, pero eso no le quita que de todas maneras, aunque la mujer esté en esos ámbitos, también sea señalada, ¿no? Y me pongo a pensar si todas pues nuestro trabajo, pues realmente, pues es para empoderarnos, ¿no? Pero también es para demostrar al final de cuentas, ¿no? O sea, nos empodera algo, pero también tenemos que estar demostrándolo todo el tiempo, ¿no? No es completamente aceptado que diga sí, las mujeres están trabajando por el metal, ¿no? Siempre como que te tienen que estar validando otros que son true y decir, no, ella sí sabe, ¿eh? Ella sí sabe de metal. O sea, con ella sí puedes confiar. Te vuelves en una persona, en una mujer confiable. Gracias, Leo. Sí. Gracias a ti, Carla. ¿Alguien más tenía la mano levantada? O bueno, Yo. Vivian. Adelante, Vivian. Hola. Primero quiero declarar
bueno, obviamente como mi posición, estoy más aquí para escucharlas que opinar, y si es que opino algo, pues más bien es ponerlo a debate, más que cualquier cosa. Creo que es importante decirlo, porque en estos temas siempre me parece que no voy a tener una visión completa. Me parece, retomando dos cosas, a mí me parece el texto al final, cuando habla sobre violencia y habla sobre violencia percibida y no percibida, no sé, un poco me causa un poco de no sé, un poco molestia, un poco, no sé, de que me parece que está tratando de forzar algunas cosas la autora. Ella está buscando respuestas que me parece que yo no estoy diciendo si eso pasa o no, pero finalmente cada quien sabe cómo siente esto del acoso, cómo siente lo que pasa, ¿no? Pero me parece que la autora trata de forzar unas respuestas y trata de hacer que las entrevistadas le digan lo que ella quiere escuchar, ¿no? Entonces, obviamente mete conceptos de teoría feminista y todo esto, pero me parece que no metodológicamente, digamos, no tiene esas bases como para poder de alguna manera afirmar las cosas o proponer las cosas que propone. Hablando y bueno, eso es por una parte. Y por otra parte, porque aparte me parece importante que es como de tú dime que sí sientes esto, ¿verdad que sí lo sientes? ¿Verdad que sí pasa esto? No, o sea, como que siento que un poco el texto repite muchas veces eso, ¿no? Y otra cosa importante que están hablando ahorita, por ejemplo, de la violencia y en los conciertos, me parece bien interesante que todo esto tiene que ver con el imaginario que se ha construido del metal y el metal actualmente y el metalero actualmente, ¿no? Que el metal tiene que ser una cosa seria, tiene que ser alguien digamos, de hombres que se visten de negro y con chaqueta de cuero, ¿no? Que tiene que ser, o sea, hay todo un imaginario muy grande de lo que es ser metalero, ¿no? Y de que no puedes, por ejemplo, en mi caso, yo afortunadamente nunca crecí con ninguno de esos estereotipos, pero sí recuerdo que cuando me maquillaba o cuando cosas por el estilo, tocas en un escenario, te demeritan por tu música, precisamente están hablando de lo gutural, por ejemplo, ¿no? Si no tocas gutural, no eres metalero, si no tienes como ciertas cargas de lo que es metalero, obviamente se te discute tu militancia, digamos, ¿o no? Entonces yo me pongo a pensar, o sea, es real, yo creo que en este sentido se ha construido un vínculo entre metal y masculinidad, ¿no? Entonces, realmente creo que a veces lo que se cuestiona, yo, esto lo digo como muy desde fuera, ¿no? Creo que aquí lo que se ve como mal, digamos, es que haya feminidad o ese concepto de feminidad o lo que sea, ¿no? Porque pues yo entiendo que ustedes lo han sufrido o lo han pasado, pero también he visto que yo mismo lo he pasado, ¿no? O sea, y no siendo mujer, ¿no? Sino tiene otros comportamientos, ¿no? Entonces, me parece que esta hermandad se va compuesta, o esta supuesta hermandad o hermandad de la que se habla, pues depende desde qué esfera la hables, ¿no? A lo mejor desde la cuestión económica, pues puede haber algo, ¿no? Puede haber algo en algunas partes, ¿no? Dependiendo, ¿no? También obviamente depende el foro en el que estés, pero sí me parece importante dejar de romantizar esto de que hay una incuestionable hermandad. Y pues sería todo para no extenderme y escucharlas más. Gracias. Creo que por ahí se le fue la red, pero bueno, justo cuando tu comentario, Vivian, que siempre me agradan porque justo es poner la duda, lo que ahí justo lo menciona, creo que muy bien la autora. Estoy de acuerdo contigo en la parte que tal vez no sea el concepto o que esté muy bien desarrollado en la parte de sexismo, ¿no? Sin embargo, creo que sí da muchos ejemplos, más allá de que no van solo de la experiencia, pero sí da muchos ejemplos en los que te puedes estar guiando y dando cuenta. Y hay una parte en la que la menciona que dice justo esta dificultad de ver o identificar cuáles son las acciones sexistas, este sentido mítico de igualdad. Y hay una parte en la que también menciona que lo anoté, que también justo hay una parte en la que también este sexismo también se ve reflejado en los hombres, ¿no? Que obviamente no es la mayoría y entramos como a la discusión eterna de lo que es la parte feminista o la teoría feminista. O sea, no se dejan de tener o de negar que existen otras discriminaciones hacia el hombre, pero no son las mismas, ¿no? Y aparte no solamente por mayoría,
sino sí, es cierto que también los hombres sufren cierto tipo de violencia, pero vuelvo a resaltar que aquí en el cuestionario, y no lo dice, o en al menos lo que deja ver la autora, es que sí, las fans llegan a decir, no, pues aquí no soy acosada, ¿no? Y dicen, pero están diciendo, no son acosadas porque no llegan a ese grado de violencia, porque están entendiendo ese acoso como una parte de un grado de violencia mayor. O sea, cuando ya de plano te están tocando, te están intentando violar. Sin embargo, y están haciendo menor, o no lo ven tan grave el hecho de hacer una broma como la que menciona de, te vendo la playera si me enseñas las tetas, o son $3 o euros o libras, etcétera. Entonces, o sea, sí está viendo una agresión, es menor, obviamente esa agresión en ese momento cuando tú la ves dices, ok, no me está pasando nada más, y por eso te llegas a decir, no, tiene un menor grado de sexismo, ¿no? Pero está existiendo, y esa es en la parte en la que ella reflexiona que se sigue siendo interno, ¿no? O que lo seguimos normalizando. Y hacia la parte como de una cuestión de acción o de cambio, creo que al final la autora en la conclusión lo menciona muy leve, o sea, que estas partes de igualdad disimulada son como pertinentes en el acto de empezarlas a reflexionar, pero que si quieres hacer un gran cambio, o si se quiere hacer un cambio desde la comunidad metalera, se tendría que estar incluyendo estas teorías feministas para repensarse, ¿no? Como contestando un poco lo que decía el compañero Víctor. No va tanto en el sentido de que ahorita cambiemos y ya todo lo hacemos, ¿no? O sea, así como se formó este tipo de cultura, también se tendrían que empezar a formar otras nuevas acciones, que es justo el cambio que creo que se está empezando a notar, ¿no? Y que se hace desde la parte individual hasta en la parte pública. Gracias, Adriana. Le doy la palabra a Cristina. Cris, ¿estás ahí? ¿Ya se oye? ¿Ya se oye? Ya. Sí, ¿verdad? Ya. Gracias. Otra vez el mismo problema. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Adriana. También muy interesante el comentario de Vivian. Y justamente, bueno, yo quisiera también mencionar un comentario que hicieron en Facebook. Dice, estoy de acuerdo con que es un sexismo común a la cultura patriarcal. Sin embargo, es peligroso que exista en la escena del metal porque no es tan evidente y presume de falsa igualdad. El comentario es de Cecilia Aranda. Me parece como importante señalar, aunque ya se ha hecho, ya se ha mencionado, pero sí creo que es un punto central, ¿no? Como bien mencionaban varios. Definitivamente se pueden enumerar muchos casos en los que, por ejemplo, los mosh pits de mujeres, etcétera, etcétera, pero eso no cambia la cuestión del sexismo. También se puede mencionar repetidas veces que por supuesto va a haber sexismo porque nuestra sociedad entera es patriarcal y pues digamos el mundo del metal está inscrito en esa sociedad patriarcal. Pero esta cuestión que señala Cecilia Aranda del peligro de no visibilizar y que además es algo que también leímos en el texto, me parece fundamental, ¿no? Como decía Adriana, ahí es donde recae justamente la importancia de, pues primero, tratar desde lugares como este, por ejemplo, de visibilizar justamente esos resquicios en los que está presente de manera constante el sexismo y la desigualdad, porque sí hay desigualdad y ya se han mencionado muchos casos y podemos mencionar muchos más, pues creo que es fundamental, ¿no? Primero el hecho de visibilizarlo en espacios como estos y a partir de ahí, pues justamente, pues sí, llevar a pues dentro de lo posible a un cambio, ¿no? No obstante, estamos de acuerdo, bueno, creo que estamos de acuerdo en que la escena del metal no es la escena, ¿no? Creo que hay muchas pequeñas escenas, además hay subgéneros y cada banda también tiene como que su propio discurso, ¿no? Entonces, si queremos hacer como algo al respecto, creo que lo primero es visibilizarlo y también como de la mano de estas conceptualizaciones, ¿no? Que si es sexismo,
que es la teoría feminista en este caso, pues bien nos puede ayudar como a identificar estas cuestiones y también como lo que decía Vivian, ¿no? Acerca de lo true, o sea, ¿qué es ser true? Y como decía Carla, ¿no? Un gutural súper grave es mucho más true que un agudo en el power metal, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estereotipos, que algo masculino es la voz grave y algo femenino es la voz aguda, por ejemplo, pero, o también de indumentaria, pero pues sí me parece como fundamental esto, ¿no? Que en el metal justamente eso es como lo peligroso, la invisibilización a partir del mito de la igualdad y del mito de la hermandad, y bueno, es todo. Muchas gracias. Adriana, ¿tienes un mensaje en Facebook? Sí, tenemos un mensaje de Carlos Arturo de Reina de Metal, en donde dice: el rock and roll desde sus inicios ha sido patriarcal. El heavy metal heredó mucho de esto. ¿Quién puso esas reglas? Para ver la historia de las bandas y de la música, el metal es reflejo de las sociedades en donde se ha instalado. La discriminación viene dada desde la misma literatura, tanto como las investigaciones en muchas academias, y claro, se da en la escena. Basta ver la cantidad de público, el número de bandas que integran a mujeres y demás. Somos espejo social. Eso se disimula bajo los estandartes de una igualdad que no se da, por lo menos aquí en Colombia. Y quiero aprovechar otro, que es de Ave Rodríguez. El metal como una plataforma de expresión artística, a mi parecer, hay diversas actitudes en la balanza. Es difícil generalizar qué tanto o qué menos sexismo existe en México. Por cultura patriarcal se maximiza a comparación de otros países. Lamentablemente en nuestro país la mayoría es la más etiquetada, y se suma que cuando llegó el metal cultural, el rock, la industria ya traía un sexismo y una discriminación arrastrando. El trayecto de la formación de las escenas en México se ha luchado por la inclusión, pero a veces siento que ha sido muy difícil. Sí. Me gustaría darle la palabra a Ariadna, que anteriormente se le había ido la señal. Por favor, Ariadna. Sí, hola, espero que no me saque de nuevo, discúlpenme. Bueno, pues retomando un poco el comentario sobre que existen muchas, digamos, opciones para nosotras mujeres desenvolvernos dentro de la escena, pues es obviamente recalcar que hay un problema, ¿no? Como decir, sí, ya sabemos que sufren, que ustedes mujeres sufren, pero pues ustedes están aquí porque quieren y la escena es así y la tienen que aceptar, ¿no? Entonces, pues claro, es un círculo vicioso, ¿no? En el que seguimos reproduciendo el mismo discurso dentro de la escena, ¿no? Hace rato recordaba con las experiencias de las compañeras, en esta cuestión de estar en constante búsqueda de autenticidad, ¿no? O de comprobar que nosotras somos lo suficientemente metaleras, lo suficientemente merecedoras del título de metaleras. Recuerdo que en un concierto a mí me jalaron tanto el cabello dentro de un slam, por meterme, por supuesto, que me arrancaron un mechón. Y lloré, literalmente lloré, ¿no? Porque pues fue tanto el dolor. Pero lo que más me sacó de onda en ese momento, lo que más me dio coraje no fue eso, sino el hecho de que un tipo empezó a gritarme que para qué estoy ahí, ¿no? O sea, si vas a chillar, ¿para qué te metes a un slam de hombres, ¿no? A un mosh de hombres. Entonces yo así de, güey, es como si a una víctima de violación le estuvieras diciendo, tú te lo buscaste por vestirte así en la calle, ¿no? Entonces se reproduce, es otro contexto y tal vez es otra forma de experiencia, pero pues es lo mismo, es el mismo discurso, ¿no? Entonces, bueno, hay que recalcar eso, que es peligroso, ¿no? Caer en el simplemente decir, bueno, tú te lo buscaste, tú estás aquí por algo, porque te gusta, porque disfrutas la música y disfrutas la escena, entonces te aguantas, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. No te escuchamos, Ea. Ay, perdón. Perdón. Justamente me gustaría que, como ya vamos a ir cerrando, pues que fuéramos haciendo las conclusiones, y para ello me gustaría priorizar las opiniones de las mujeres, porque esa es una de las conclusiones de la autora, ¿no? Que no se le ha dado la suficiente voz a las fanáticas
del metal, a las mujeres que están en el metal, o sea, más allá de las músicas, porque sabemos que ellas también tienen una realidad diferente a las de las fans, ¿no? O sea, estar en el escenario implica otras dinámicas que también tienen mucho que decirnos sobre cómo viven este sexismo, el machismo, el patriarcado, etcétera, pero en esta ocasión estamos como desde esta perspectiva de fan, aunque sabemos que muchas de nosotras o de ustedes en su caso también forman parte de estas agrupaciones. Así que le doy la palabra a Iris. Adelante, Iris. Pues yo un poco lo que quiero rescatar es pues el cuestionamiento de cómo habitamos nuestras propias afecciones y sentimientos patriarcales, de cómo los interrogamos, de cómo los revisamos y de cómo los habitamos día a día, independientemente incluso hasta del género musical que nos guste o que no nos guste, porque creo que incluso en las dinámicas del disgusto también habita una dinámica en la cual nos relacionamos con eso. Para mí, eso sería lo más rescatable. Gracias, Iris. ¿Alguien más de ustedes, chicas, tiene algo que decir? O sea, ya cerrando, haciendo estas conclusiones. Sí, adelante, Rita. Ok, bueno, hola, soy Rita, yo estudié Desarrollo y Gestión Interculturales en la UNAM y justamente mi tesis la hice sobre la mujer metalera, su representación social, los obstáculos y su participación en las diversas escenas mexicanas. Y bueno, o sea, nada más como conclusión, pues sí, o sea, la mujer ya está presente en la escena. Seguimos estando en la periferia porque aún no somos completamente aceptadas, tenemos que estar respaldadas por un amigo varón, tenemos que seguir siendo aceptadas por ellos. O sea, pero de que ya estamos adentro de la escena, pues ya estamos, pero vaya, no es suficiente que una música se sube a un escenario y sigue siendo cuestionada, o que estamos, o sea, yo entrevisté muchas músicas y todas me comentaron, no, pues ya está mejor porque ya casi no nos gritan, no, ya casi no me agarran en los conciertos, sí, pero no es suficiente. Todavía queda camino, pero ahí estamos. Y pues nada más como, pues conclusión, el que a mí o a algunos de todos nosotros nos guste una música conocida por tener letras con contenido violento o contenido sexual, dígase metal, dígase reggaetón, corridos, etcétera, pues eso no nos está quitando nuestra capacidad analítica. No, que disfrutemos esta música, no quiere decir que no tengamos una mirada crítica en las letras. Más allá de conocer las letras, pues nosotros podemos conocer el contexto en el que se crearon estas letras. Es un contexto patriarcal, sí, machista, que ha permitido que se crean estas letras y más aún que se crean, lo peor es que se lleven a cabo estas letras. O sea, al día hay de 7 a 11 feminicidios y eso es lo que hablan las canciones que preguntaban, bueno, hablaban sobre, no es que solo hay canciones de heroínas, bueno, si quieres váyanse a ver a Cannibal Corpse, a Torso Folk, porque al final de mi tesis pues hice un registro de canciones que hablan de mujeres, no solo en un tema violento, sino sí de amor o como la sexo servidora y todo. Y entonces sí, que nos guste esta música no quiere decir que seamos machistas, o sea, nosotros podemos pues sí, o sea, detenernos y pensar, sí, qué es lo que está haciendo que esta música se cree, que estas letras se creen, y pues las hay, qué bueno para que haya un registro, ¿no? Un registro que se vaya dejando sobre el contexto en el que esas canciones fueron creadas, y bueno, no sé, tengo más cosas que decir, pero ya no quiero agarrar más tiempo, así que creo que me quedo ahí. Sí, muchas gracias, Rita. Adelante, Alicia. Y bueno, antes de que hable Alicia, después Adriana. Ok, gracias.
Bueno, yo quiero, bueno, voy a dar mis conclusiones o mis reflexiones y bueno, yo creo que no hay un posicionamiento con respecto al feminismo porque o no les conviene o porque hay un desconocimiento del tema, de lo que es el feminismo. Creo que para fines prácticos está el caso de las rockeras mexicanas, que si hacemos nos preguntamos o revisamos documentos, ninguna o muy pocas se posicionan o se asumen como feministas. Otra de las cosas es que no podemos minimizar estas situaciones. Que no nos haya pasado o que no conozcamos a alguien que le haya pasado, no quiere decir que no, que no exista. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas es que como mujeres yo creo que debemos sí de practicar esta sororidad y de no sentir que estamos en competencia con otras mujeres. Pero aquí retomo lo que comentaba Carla, de qué tanto la escena fomenta esto de sentir que estamos en competencia, en esta idea de demostrar qué tanto sabemos del tema, ¿no? Creo que finalmente la escena sí impulsa esta idea de estar en competencia y de tener que demostrar qué tanto sabemos. Y ya para cerrar, yo creo que el sexismo no solo se refiere a la escena de metal, está inmersa en todos los géneros y ahí es la reflexión que debemos de hacer, cómo este sexismo está sutilmente en nuestra vida y cómo podemos cuestionarlo. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, yo soy socióloga y tengo la maestría en estudios políticos y sociales. Gracias. Gracias a ti. Flor, ¿puedes hablar? Sí, aquí estoy. Perdón. Sí, Flor de Historia, de Filosofía y Letras, y me parece que, bueno, la lectura me recordó mucho que seguimos siendo mujeres, que se nos percibe como pertenecientes a un espacio privado, y cuando salimos hacia el espacio público nos enfrentamos a estas reglas, ¿no? Como ya lo estuvieron ejemplificando varias de ustedes. Ese sería como mi comentario. Seguimos siendo mujeres percibidas dentro de un espacio privado con ciertas concepciones dentro de él. Gracias. Adriana, por favor. Sí, los comentarios. hay otro comentario, igual de Chucho Córdoba. Dice, otro problema que se ve mucho en las escenas. Ay, perdón. Se me hace que se volvió a cortar la transmisión. Bueno. Justo dice, otro problema que se ve mucho en las escenas es que esta falsa creencia de que como el metal es total libertad, tenemos que aceptar todas las posiciones, opiniones. Es una de esas falacias de la democracia donde en aras de donde supuestamente todas las opiniones son respetables, tenemos que convivir con cuestiones como el racismo, el machismo, el sexismo. Lo vemos en el fascismo, en el black metal o el caso del pornogrime. Estamos invadidos de muchos falsos imaginarios y eso es importante cuestionarlo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues creo que ha sido un conversatorio bastante nutrido. Yo me quedo con esto de que debemos escuchar lo que las mujeres tienen que decir, aunque como la misma autora lo dice, debemos tomar el asunto con pinzas, ¿no? O sea, tampoco es que sea tal cual, sino debemos hacerlo cautelosamente, pero es muy necesario este enfoque feminista para que podamos ser conscientes pues de todas estas problemáticas, porque si no las visibilizamos, pues no se pueden combatir, ¿no? O sea, lo que no se nombra no existe, en pocas palabras. Y pues sin más, me gustaría agradecer a todos ustedes, a los que han estado aquí en el conversatorio y a todos los que nos siguieron en la transmisión en Facebook. Agradecer a Alfredo Nieves, coordinador del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, y pues
así nos gustaría terminar esta sesión, invitando a la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Ea. Ya se había cortado la transmisión en Facebook, ¿eh? Pero, finalízala. Es que yo no tengo, pues ya se finalizó. No, aquí el Zoom. Ah, ya, perdón. Bueno, pues igual muchas gracias por el conversatorio. Creo que ya se hizo más de un año de esta actividad de los que hemos estado después del diplomado. En lo personal ha sido muy nutrido y pues agradecerles porque también de este conversatorio salió lo que fue el programa de cultura metalera, que hay mucha, a raíz de que empezamos a analizar textos, de escuchar las opiniones de todos, fue como se formó este programa y creo que, bueno, entre más se sumen y entre más opiniones tengamos, entre más cuestionamientos, creo que nos vamos más nutridos. Y pues muchas gracias a todos por haber estado, a Mario, a Ana Cristina, a Roberto, a Ariana, Alicia, Manuel, Gilberto, Víctor, Rita, Iris, Omar y Vivian. Si no, espero que no se me olvide, ¿no? Y pues a Ea que se está aventando el paquete de estarnos mandando lecturas, WhatsApp y organizándonos a todos. Sí, gracias. Bueno, nos estamos pues viendo virtualmente. Gracias a todos. Gracias. Finaliza. Hasta luego. Gracias.